Él dijo que ella había arruinado su vida con ese embarazo, pero 5 años después, el CEO millonario vio a la niña con sus mismos ojos y todo se detuvo. La sala de juntas estaba en silencio, salvo por el constante zumbido de la ciudad muy abajo. La tensión en el aire se sentía como el cristal, fina, frágil, lista para romperse con una palabra equivocada. Cristian Blasco estaba de pie junto al alto ventanal, su reflejo proyectado contra el horizonte de Madrid, siendo en cada centímetro el hombre que había construido. Poderoso, impecable, intocable. Su cabello rubio captaba la luz de la ciudad, y sus gélidos ojos azules, normalmente tranquilos y calculadores, ahora brillaban con ira. Elena estaba al otro lado de la habitación, agarrando un pequeño papel doblado en su mano temblorosa. Las palabras que había ensayado una y otra vez desaparecieron de su lengua en el momento en que él la miró. Ella siempre había admirado su confianza, su precisión, la forma en que su presencia podía imponerse en una sala. Pero ahora, todo lo que veía era un extraño, un hombre cuyo éxito lo había despojado de compasión. «¡Has arruinado mi vida con este embarazo!», gritó, la palabra golpeándola como una bofetada. No pretendía levantar la voz, pero la ira, el miedo, la pérdida de control, todo lo que había enterrado bajo su imperio, estalló libre en una frase brutal. Elena se estremeció, pero no lloró. No podía. No allí, no delante de él. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no había esperado tanta crueldad. Por un momento, no hubo más que silencio. El aire se sentía pesado, denso por todo lo no dicho. Lo miró, al hombre que una vez había amado, al hombre que solía hacerla reír mientras comían comida barata para llevar a medianoche, antes de la empresa, antes del poder, antes de que se convirtiera en otra persona. «Cristian», susurró, su voz apenas audible, «esto no va solo de ti». Él se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo, la mandíbula tan apretada que parecía doloroso. «¿Crees que puedo simplemente dejarlo todo? ¿Tienes idea de lo que está en juego ahora mismo? Mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido». Sus palabras eran afiladas, cada una como un fragmento de hielo atravesando el espacio entre ellos. Elena quería gritar, decirle que su reputación no lo mantendría caliente por la noche, que su imperio no significaba nada comparado con el diminuto latido que crecía dentro de ella, pero sabía que era inútil. El hombre que estaba frente a ella no era el Cristian que le había cogido la mano cuando tenía miedo, que le había susurrado que no creía en el amor hasta que la conoció a ella. Ese hombre se había ido. Le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. «Yo no planeé esto», dijo en voz baja. «Pensé que tenías derecho a saberlo». Él se rió amargamente, su voz hueca. «¿Un derecho? ¿Crees que me estás haciendo un favor al contarme esto? Lo estás destruyendo todo». Golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en la habitación como un trueno. Ella dio un pequeño paso atrás, no por miedo, sino por la comprensión de que este era el final de todo lo que tenían, de todo lo que pensó que podrían ser. Se giró hacia la puerta, las piernas temblándole. «Me iré», murmuró, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para soportar el peso de su decisión. «Pero te arrepentirás de esto algún día, Cristian. Quizás no hoy, quizás no pronto, pero lo harás». Él no respondió. Ni siquiera la miró mientras salía. La puerta se cerró suavemente tras ella, y en ese sonido,
suave, final. Algo dentro de ambos se rompió. Cristian se quedó junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, mirando las luces de la ciudad, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y la oficina se oscurecía, el eco de la voz de ella lo atormentaba. En algún lugar muy dentro, un pensamiento silencioso e inoportuno comenzó a formarse, uno que rápidamente apartó. Afuera, Elena salió al aire frío de la noche. La ciudad rugía a su alrededor, pero se sentía entumecida, como si el ruido perteneciera a otro mundo. Apretó una mano contra su vientre, sus dedos temblando. «Estaremos bien», le susurró a la vida que crecía dentro de ella. «Te lo prometo». El viento le agitó el pelo y por primera vez en su vida no sabía a dónde iba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado de perseguir un amor que venía con condiciones. Construiría su vida desde cero, aunque la rompiera. Arriba, en el despacho, Cristian se sirvió una copa y se sentó en su escritorio. Pero el líquido ámbar no hizo nada por ahogar la amargura. Pensó en los ojos de ella, en la forma en que lo habían mirado, no con ira, sino con decepción. Esa mirada dolía más que sus palabras. En algún lugar de su pecho se formó una grieta, pequeña pero real. Aún no lo sabía, pero ese momento volvería a él años después, cuando el mundo que había construido a su alrededor comenzara a desmoronarse bajo el peso de lo que había perdido. La ciudad quedaba ahora tras ella, su ruido y sus luces desvaneciéndose en una mancha distante, mientras Elena se sentaba en el autobús, casi vacío, que la llevaría a un pequeño pueblo costero que solo había visto una vez en un mapa. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre, su mente dando vueltas por lo que acababa de suceder. Lo había dejado todo atrás, su trabajo, su apartamento, sus amigos, y sin embargo, se sentía extrañamente tranquila. Las lágrimas se habían detenido en algún punto del viaje, dejando solo agotamiento y una determinación silenciosa y firme. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cristian, la frialdad en sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera un inconveniente, en lugar de alguien sin quien una vez dijo que no podía vivir. Intentó odiarlo, pero el amor no se convierte en odio tan rápido. Se desvanece lentamente, dolorosamente, dejando atrás un fantasma que te sigue a todas partes. Cuando llegó al pequeño pueblo de Santander, el aire olía a sal y a lluvia. El mar se extendía interminablemente ante ella, gris y en calma, y por primera vez en semanas pudo respirar. Encontró un diminuto apartamento de un dormitorio encima de una panadería, con las paredes agrietadas y las ventanas con corrientes de aire, pero era suyo. La casera, una mujer mayor llamada Senorra Campos, la miró con ojos amables y no hizo preguntas cuando vio la caja de la prueba de embarazo asomando por el bolso de Elena. «Aquí estarás bien», dijo en voz baja, entregándole las llaves. El mar tiene una forma de curar lo que la gente rompe. Elena sonrió levemente, aunque no estaba segura de creérselo todavía. Esa noche, mientras yacía en la cama estrecha escuchando el sonido de las olas contra la orilla, le susurró una promesa silenciosa a la diminuta vida que crecía en su interior, que nunca dejaría que su hijo se sintiera no deseado, no de la forma en que acababan de hacerla sentir a ella. Los meses siguientes fueron duros, pero también le dieron a Elena algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito. Empezó a trabajar a media jornada en una librería local
pasando los días rodeada del reconfortante olor a papel viejo y el silencioso murmullo de historias que no eran suyas. La gente del pueblo empezó a reconocerla, a saludarla, a sonreírle amablemente por las mañanas. No sabían quién era ni qué había dejado atrás, y a ella le gustaba así. Ya no era la mujer que trabajaba para un multimillonario, ni la que lloraba en su despacho. Era simplemente Elena, la mujer que paseaba por la playa cada atardecer y sonreía a los desconocidos. A medida que su vientre crecía, empezó a hablarle a su bebé. Empezó con susurros, tímidos al principio, pero pronto se convirtió en un ritual nocturno. Se sentaba junto a la ventana, la luz de la luna cayendo sobre su rostro, y contaba historias sobre la esperanza, sobre la amabilidad, sobre segundas oportunidades. A veces imaginaba cómo sería su hijo. ¿Tendría los penetrantes ojos azules de Cristian? ¿Su sonrisa torcida que solo mostraba cuando se olvidaba de estar serio? El pensamiento le dolía en el corazón, pero nunca permitió que ganara la amargura. Quería que su hijo creciera rodeado de amor, no de resentimiento. Había noches en que la soledad se sentía insoportable. Se despertaba de sueños en los que él todavía estaba allí, abrazándola, susurrando que todo iría bien. Pero la cama a su lado estaba fría, y el único latido que podía oír era el que estaba dentro de ella. Esas noches bajaba a la playa, descalza, la arena fresca bajo sus pies, y observaba las olas romper una y otra vez, como si le recordaran que la vida nunca dejaba de moverse. Dolía, pero también le daba fuerzas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Cristian se volcó en el trabajo como si el éxito pudiera borrar la memoria. Se quedaba hasta más tarde en la oficina, cerraba tratos que acaparaban titulares y llenaba su agenda tan completamente que no había lugar para el silencio. Pero por mucho que trabajara, el vacío lo seguía. Se decía a sí mismo que no le importaba a dónde había ido Elena o qué hacía. Sin embargo, a veces, cuando pasaba por la ventana de un café o oía a alguien reír como ella solía hacerlo, algo en su interior se retorcía dolorosamente. Se había convencido a sí mismo de que el amor era una distracción, que la familia era una trampa. Pero lo que no entendía era que la trampa que temía ya se había cerrado alrededor de su propio corazón. 9 meses después, bajo un suave cielo gris, Elena dio a luz a una niña. En el momento en que oyó ese primer llanto, todo dentro de ella cambió. El agotamiento, el miedo, el corazón roto, todo desapareció en un instante. La enfermera le puso a la bebé en brazos y Elena miró a su hija por primera vez. Tenía manos diminutas, una mata de pelo rubio claro, y cuando abrió los ojos, eran del azul más claro que jamás había visto. Elena no pudo respirar por un segundo. Esos eran los ojos de él. Por un momento sintió que el viejo dolor regresaba, agudo y profundo. Pero entonces la bebé hizo un pequeño sonido y la trajo de vuelta al presente. «Lidia», susurró, «te llamas Lidia». En ese momento frágil y perfecto, Elena se dio cuenta de que el amor no había muerto el día que Cristian le dio la espalda. Simplemente había cambiado de forma. Seguía vivo, ardiendo silenciosamente en sus brazos, en el latido constante del diminuto corazón presionado contra su pecho. Besó la frente de su hija y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por fin, no de dolor, sino de una extraña y abrumadora gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía abandonada. Se sentía elegida. La primera primavera después del nacimiento de Lidia llegó silenciosamente, como si el propio mundo quisiera moverse con delicadeza alrededor de Elena.
El apartamento de encima de la panadería siempre olía a pan recién hecho, y la vieja ventana vibraba cuando arreciaban los vientos marinos, pero era un hogar, y eso era suficiente. Elena había adelgazado, pero estaba más fuerte. Sus ojos transmitían ese tipo de calma que solo llega después de sobrevivir a una tormenta. Los primeros días de maternidad fueron un caos envuelto en ternura. Noches sin dormir, mañanas llenas de pequeños llantos y risas suaves que podían disolver su agotamiento en un instante. A veces se sentaba en la mecedora con Lidia en brazos, la cabeza de la bebé apoyada en su hombro, y el mundo exterior desaparecía por completo. Sin embargo, incluso en esos momentos de paz, había una sombra que persistía. El recuerdo de la voz de Cristian, la dureza de sus palabras, la finalidad de aquel momento. Intentaba enterrarlo, pero el dolor tiene una forma de encontrar grietas en el corazón. El tiempo se movía de forma diferente en Santander. Los días parecían más largos, más lentos, y la gente le sonreía sin esperar nada a cambio. Elena encontró trabajo como ayudante en la misma librería que había estado visitando desde que llegó. El dueño, un hombre amable llamado Daniel, a menudo le decía que tenía la mirada de alguien que había visto demasiado, pero que aún no se había rendido. Ella sonreía y decía que quizás tenía razón. En los momentos de calma entre la colocación de libros, tarareaba suavemente a Lidia, que estaba sentada en un cochecito cerca del mostrador, fascinada por la forma en que la luz del sol bailaba sobre las páginas. Los clientes adoraban a la niña y a menudo le traían pequeños regalos: lazos diminutos, libros de cuentos, un collar de conchas. No conocían la historia detrás de esos ojos azules que reflejaban a un hombre al que Elena juraba que había dejado de amar. Por la noche, cuando las luces de la tienda se apagaban y las calles quedaban en silencio, Elena se paraba junto a la ventana, observando cómo el horizonte se desvanecía en la oscuridad. A veces se sorprendía preguntándose qué estaría haciendo Cristian en ese preciso momento. Seguiría en su despacho, rodeado de cristal y acero, firmando tratos que lo hacían más rico y más vacío a la vez. ¿Pensaba alguna vez en ella? ¿En la hija en la que se había negado a creer? El pensamiento llegaba sin ser invitado, como una marea que no podía detener, pero siempre lo apartaba antes de que pudiera ahogarla de nuevo. Había elegido vivir en paz, y eso significaba dejar de lado las preguntas que no tenían respuesta. Cuando Lidia cumplió 1 año, Elena horneó un pequeño pastel con demasiado glaseado y le cantó, con las lágrimas nublándole la vista a mitad de la canción. La luz de las velas parpadeaba sobre el rostro sonriente de la bebé, y Elena se dio cuenta de algo hermoso. Ya no estaba triste. El dolor seguía allí, sí, pero se había suavizado hasta convertirse en algo diferente, algo casi cálido. No estaba sola en el mundo, tenía a alguien que la amaba sin condiciones. La risa de Lidia llenó la habitación como la luz del sol derramándose entre las nubes después de una larga lluvia. Por primera vez desde que se fue de Madrid, Elena sintió que quizás estaba exactamente donde debía estar. Pero la vida tenía una extraña forma de enviar recordatorios de que el pasado nunca desaparecía del todo. Una tarde lluviosa, mientras Elena cerraba la tienda, Daniel le entregó un periódico que había dejado un turista. El titular de la portada decía: Empresas Blasco se expande por Europa, CEO nombrado empresario del año. Se quedó helada por un momento, sus ojos fijos en el nombre familiar. El rostro de Cristian le devolvía la mirada desde la fotografía satinada, confiado, encantador, rodeado de poder.
Era como si el tiempo no lo hubiera tocado. Se le oprimió el pecho, pero se obligó a dejar el periódico a un lado. Él era un hombre de otro mundo ahora, un mundo al que ella ya no pertenecía. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser le susurró que las historias como la suya no terminaban con el silencio. Hacían una pausa, esperando el momento de regresar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana y el mar rugía en la distancia, Elena se sentó con Lidia dormida en su regazo. Trazó los diminutos dedos de su hija, memorizando cada curva, cada suave respiración, y pensó en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Quizás Cristián nunca sabría lo que había perdido, quizás nunca vería cómo esos ojos azules llevaban su reflejo, y quizás eso era lo mejor. Pero mientras observaba las nubes de tormenta desplazarse por el cielo, una silenciosa inquietud se agitó en ella. Una parte de su corazón, la parte que tanto había intentado seguir adelante, presentía que sus caminos no habían terminado de cruzarse. El mundo tenía una extraña forma de dar vueltas sobre sí mismo, de obligar a la gente a enfrentar aquello de lo que una vez huyeron. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Algún día, él vería aquello de lo que se había alejado. Algún día la verdad los encontraría a ambos. 5 años tenían la costumbre de escabullirse entre los dedos sin avisar. El aire salado de Santander se había convertido en parte de los pulmones de Elena. Su pequeño trabajo en la librería se había convertido en un trabajo a tiempo completo, y Lidia se había convertido en una niña brillante y curiosa que llevaba el sol en su risa. A los 5 años ya estaba llena de preguntas que deleitaban y rompían el corazón de Elena a partes iguales. Preguntas sobre las estrellas, sobre los sueños y a veces sobre los padres. Elena siempre respondía con amable honestidad, diciéndole que algunas personas amaban de forma diferente, que a veces el amor no era suficiente para que la gente se quedara. Nunca mencionó a Cristián por su nombre. Nunca le contó a Lidia la noche que había destrozado su vida. Para la niña, su madre era el mundo entero, y para Elena, eso era a la vez hermoso e insoportablemente agridulce. Los días eran largos pero tranquilos. Las mañanas comenzaban con el olor a café y pan recién hecho de la panadería de abajo, y las noches terminaban con los pequeños brazos de Lidia envueltos fuertemente alrededor del cuello de su madre mientras se dormía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, había noches en las que Elena se detenía junto a la ventana, la misma por la que solía mirar una versión más joven y rota de sí misma, y se preguntaba qué habría sido del hombre que una vez proclamó que la libertad importaba más que el amor. A veces lo imaginaba más viejo, más frío, atrapado dentro del imperio que había construido para sí mismo. Se preguntaba si era feliz, si el éxito había llenado el vacío que ella había vislumbrado tras sus ojos. Mientras tanto, en el corazón de Madrid, Cristián Blasco tenía todo lo que un hombre podía desear, o eso creían todos. Su empresa dominaba los titulares, su nombre se susurraba en las salas de juntas con respeto y envidia, y cada fotografía suya estaba perfectamente pulida. Pero bajo los trajes caros y la ambición implacable, algo dentro de él había comenzado a pudrirse. Ya no celebraba sus victorias, las sentía huecas como ecos en una habitación vacía. Se decía a sí mismo que era el precio del poder, que la soledad era parte de la grandeza, but la verdad era más simple y cruel. Estaba solo. Las noches eran lo peor. Cuando la ciudad se silenciaba y las luces desde las ventanas de su ático le devolvían el reflejo de un hombre que no reconocía. A veces, en Duermevela, veía destellos de la cara de ella,
oía su risa y se despertaba sin aliento con un dolor que no podía nombrar. Nunca se lo admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo, pero cada vez que pasaba junto a una mujer con cabello rubio en la multitud, su corazón se sobresaltaba. Cada vez que captaba un atisbo de ojos azules, se giraba antes de que la razón pudiera detenerlo. Una tarde de invierno, después de otro largo día de reuniones, Christian se sentó en su coche frente a un restaurante del centro. Había empezado a nevar, cubriendo la ciudad con un silencio blanco. Se suponía que debía reunirse con un inversor potencial, pero algo en él se resistía a salir del coche. Echó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, escuchando el suave zumbido de la calefacción, y por un momento creyó oír la risa de un niño en algún lugar cercano. Era ligera y pura, como el sonido de algo que no merecía recordar. Sacudió la cabeza y se obligó a salir del coche, sus zapatos lustrados crujiendo contra el pavimento cubierto de nieve. No se fijó en la pequeña cafetería al otro lado de la calle. No vio a la mujer y a la niña que habían entrado momentos antes de que él llegara. Dentro de esa cafetería, Elena limpiaba los copos de nieve del pelo de Lidia mientras se sentaban junto a la ventana, compartiendo una taza de chocolate caliente con demasiada nata montada. El mundo exterior estaba frío y gris, pero dentro todo se sentía cálido, seguro. Lidia parloteaba sobre la nieve, su emoción contagiosa. «Mami, ¿crees que nevará lo suficiente como para hacer un muñeco de nieve?», preguntó, sus ojos azules brillando. Elena sonrió, apartándole un mechón de pelo de la cara a su hija. «Quizás mañana, cariño», dijo en voz baja. Pero mientras miraba hacia la ventana, su corazón dio un vuelco de repente. Al otro lado de la calle, enmarcado por el resplandor de las farolas y la nieve que caía, lo vio. Christian, más viejo, más afilado, pero innegablemente él. Se le cortó la respiración, el aire saliendo de sus pulmones en un silencioso jadeo. Los años lo habían cambiado, pero no lo suficiente como para borrar al hombre que había amado. Por un momento no pudo moverse. El mundo pareció encogerse hasta que no hubo nada más que el espacio entre ellos. Agachó la cabeza rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Habían pasado 5 años, 5 largos años de silencio, y sin embargo, la mera visión de él la hacía sentir como si estuviera de pie en esa oficina de nuevo, su ira aún resonando en sus oídos. Se dijo a sí misma que era imposible que él la viera, que la ciudad era demasiado grande, que hacía tiempo que había olvidado su rostro. Pero entonces la voz de Lidia rompió el momento. «Mami, ¿qué pasa?». Elena forzó una sonrisa, negando con la cabeza. «Nada, cielo. Tómate el chocolate antes de que se enfríe». Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente mientras cogía la taza. No volvió a mirar por la ventana, temerosa de lo que podría ver o de lo que podría desear ver. Al otro lado de la calle, Christian entró en el restaurante, recibido por luces cálidas y sonrisas amables. Pero algo tiró de él mientras cruzaba la puerta. Algo leve pero insistente, como un recuerdo rozando su piel. Se detuvo, sus ojos mirando hacia la ventana detrás de él, pero el reflejo de la nieve hacía imposible ver más allá. Por un breve segundo, su pecho se contrajo por razones que no podía explicar. Sintió como si se hubiera perdido algo importante, algo familiar e irreemplazable. Respiró hondo, se ajustó el abrigo y se obligó a seguir adelante. Esa noche, mientras la tormenta de nieve arreciaba y las luces de la ciudad se difuminaban, Elena no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana mucho después de que Lidia se durmiera, observando los copos caer en la oscuridad. Su mente era una tormenta propia, recuerdos,
arrepentimientos y preguntas que creía haber enterrado para siempre. Verlo de nuevo, aunque fuera por un momento, había reabierto algo que no quería sentir. Se susurró a sí misma que no importaba, que ella y Lidia tenían todo lo que necesitaban, pero en el fondo sabía que el destino acababa de agitar el agua estancada de su paz, cuidadosamente construida. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en un apartamento de lujo lleno de cristal y silencio, Cristián también yacía despierto, mirando al techo, preguntándose por qué de repente sentía como si alguien acabara de caminar sobre su alma. La mañana siguiente llegó con un sol pálido que arrojaba una luz tenue a través de la ventana empañada del pequeño apartamento. Elena se despertó temprano, sus pensamientos pesados e inquietos después de una noche de insomnio. El recuerdo de la noche anterior se negaba a abandonarla. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Cristián de pie al otro lado de la calle, la nieve arremolinándose a su alrededor como una escena de una vida que ya no era suya. Trató de convencerse de que solo era una coincidencia, que la vida simplemente la había rozado con su pasado en un cruel truco del destino, pero su corazón sabía que no era así. El mundo era demasiado ancho, demasiado aleatorio, para que momentos como ese fueran meros accidentes. Algo dentro de ella temblaba con el viejo y peligroso pensamiento de que quizás su historia no había terminado. Pero rápidamente lo silenció, centrándose en preparar a Lidia para el día. La risa de la niña llenaba el aire mientras intentaba ponerse sus diminutas botas, su voz brillante y ajena a la inquietud de su madre. Pasaron la mañana en la librería, como de costumbre, con Lidia dibujando en hojas de papel detrás del mostrador, mientras Elena clasificaba las novedades. Sin embargo, por mucho que intentaba distraerse, la mente de Elena seguía divagando. Cada rostro que pasaba por la ventana la hacía levantar la vista demasiado rápido. Cada sonido de un coche fuera hacía que su pulso se acelerara. Era una tontería, se decía a sí misma. Él no tenía motivos para venir aquí, ni motivos para pensar en ella. Había seguido adelante, había construido su imperio, había vivido su gran vida rodeado de poder y gente que hablaba su idioma. Ella era solo un recuerdo que él había borrado en el momento en que se marchó. Aún así, mientras apilaba los libros y fingía leer los títulos, una pequeña parte de ella quería creer que quizás, solo quizás, algo en él había cambiado. Mientras tanto, Cristián había pasado la mañana paseando por su despacho con la misma inquietud que lo había atormentado toda la noche. No entendía por qué la imagen de esa calle cubierta de nieve no abandonaba su mente, o por qué no podía quitarse la extraña sensación de haber estado al borde de algo importante. Intentó ahogarlo con trabajo, sumergiéndose en reuniones, números y contratos, pero la concentración se le escapaba. La sala de juntas se sentía sofocante, los rostros a su alrededor distantes y sin sentido. Por primera vez en años, la emoción del control, lo que una vez lo definió, se sentía como una carga en lugar de un poder. Su asistente notó su distracción y le preguntó si se encontraba bien, pero él la despachó cortésmente. Cuando terminó el día, se encontró conduciendo sin un destino real, las calles de la ciudad pasando borrosas. Y entonces, sin querer, se encontró dirigiéndose hacia la parte de la ciudad que no había visitado en años, hacia las calles tranquilas, cerca de la bahía, donde su mente le había dicho que no fuera. Elena estaba cerrando la librería cuando oyó el suave tintineo de la campanilla y se giró para ver una figura de pie en la puerta. Por un instante, el aire abandonó sus pulmones. Cristián estaba allí, los mismos penetrantes ojos azules, encontrándose con los suyos,
y en ese momento los años desaparecieron. Parecía más viejo, sí, sus facciones más afiladas, su expresión más pesada, pero la visión de él todavía le provocaba una conmoción. Él dudó. Su voz baja e insegura, como si no estuviera seguro de si ella lo echaría o se echaría a llorar. «Elena», dijo en voz baja. Era solo su nombre, pero la golpeó como una ola. Ella no respondió al principio, paralizada en el sitio. Finalmente logró susurrar. «¿Qué haces aquí?» Él entró lentamente, su mirada recorriendo la pequeña tienda como si tratara de reconstruir la vida de ella a partir de sus rincones. «Estaba conduciendo, ni siquiera sabía a dónde iba», admitió. «Y entonces te vi». Su voz tembló ligeramente. Y por primera vez, ella vio algo que nunca había visto en él. Vacilación, quizás incluso arrepentimiento. Se cruzó de brazos, tratando de protegerse de la confusión que crecía en su interior. «No deberías estar aquí, Christian. No queda nada que decir». Él no se acercó, pero sus ojos escudriñaron su rostro, como si buscara a la persona que una vez conoció bajo la mujer que estaba ante él. «Quizás no», dijo en voz baja, «pero tenía que verlo por mí mismo. No sé ni por qué, pero no podía dejar de pensar en ti». Ella quiso reír, decirle que no tenía derecho a pensar en ella después de lo que había hecho, pero la voz le falló. El silencio entre ellos se alargó dolorosamente. Finalmente, ella se dio la vuelta, centrándose en cerrar el cajón detrás del mostrador, esperando que él no notara sus manos temblorosas. «¿Me dejaste sin nada más que recuerdos, Christian?» «¿Te aseguraste de eso?», dijo en voz baja. «Me dijiste que desapareciera, así que lo hice. Y no tienes derecho a volver porque de repente te sientes nostálgico». Sus palabras salieron afiladas, pero su corazón latía con fuerza con algo mucho más complicado que la ira. Él la miró entonces, su rostro ensombrecido por algo pesado, casi atormentado. «Me equivoqué», dijo después de una larga pausa. «No entendía lo que estaba perdiendo. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero en lugar de eso lo destruí». Su confesión quedó suspendida en el aire como una herida reabriéndose. No quería creerle, no quería permitirse tener esperanza. El dolor seguía allí, enterrado profundamente, y era más seguro mantenerlo intacto. Pero mientras estaba allí, luchando por mantenerse entera, una vocecita llamó desde detrás del mostrador. «¿Mami?» Elena se quedó helada. Los ojos de Christian se desviaron hacia el sonido, la confusión y el shock parpadeando en su rostro. Antes de que pudiera detenerla, Lidia se asomó desde detrás del mostrador, su cabello dorado captando la última luz de la ventana. Por un momento, la habitación quedó en silencio, el mundo reduciéndose a un solo aliento. La mirada de Christian cayó sobre la niña, y algo dentro de él se hizo añicos. La forma de su rostro, el color de sus ojos no dejaban lugar a dudas. El corazón de Elena se detuvo al ver cómo la comprensión se extendía por él, cruda e imparable. Él dio un paso adelante, su voz apenas más que un susurro. «Elena, es ella». La garganta de Elena se apretó. El momento que había temido durante 5 largos años había llegado y se sentía completamente desprevenida. Puso una mano protectora sobre el hombro de Lidia y asintió lentamente, su voz temblando cuando finalmente habló. «Sí, Christian, esta es Lidia, tu hija». El silencio que siguió fue absoluto, lleno del peso de años y decisiones que ninguno podía deshacer. Y en ese silencio, algo irreversible cambió entre ellos, algo que ninguno de los dos podía entender todavía. Durante mucho tiempo, Christian no habló.
El sonido de la ciudad afuera se desvaneció en la nada, mientras él permanecía allí, mirando a la niña, que acababa de poner su mundo patas arriba. Sentía el pecho demasiado apretado, la garganta seca. Había imaginado 1000 escenarios para este momento. Si alguna vez volvía a ver a Elena, ¿qué diría? ¿Cómo se disculparía? Pero nada podría haberlo preparado para la visión de la niña con ojos azules que reflejaban los suyos. Era pequeña, delicada, con una suave curiosidad en su expresión y, sin embargo, había una fuerza allí, algo familiar que hacía que su corazón se retorciera dolorosamente. Elena permanecía congelada, dividida entre querer proteger a su hija y querer huir. Lidia se aferró a la mano de su madre, sintiendo la tensión, su pequeño ceño frunciéndose mientras miraba al extraño, cuya mirada no la dejaba. Cristián finalmente encontró su voz, pero salió ronca, apenas audible. ¿Cuántos años tiene? Elena dudó. Sus labios se entreabrieron como si las palabras le dolieran físicamente. 5, dijo simplemente, y el número lo golpeó como una bofetada. Podía sentir los años que había perdido, los momentos que nunca había tenido, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer todo. Todos los hitos que no había estado allí para ver debido a su propia arrogancia, su orgullo ciego. Dio un pequeño paso adelante y Elena instintivamente se movió para interponerse ligeramente delante de Lidia. «No», susurró, su voz temblando. «Por favor, no». Cristián se detuvo de inmediato, levantando las manos como si se rindiera. «Elena, te lo juro, no lo sabía. Yo, si lo hubiera sabido». Ella lo interrumpió con una risa amarga que se quebró a la mitad. «Me habrías creído, me habrías escuchado. Me llamaste mentirosa, dijiste que arruiné tu vida». Las palabras cayeron pesadamente en el espacio entre ellos, extrayendo el aire de la habitación. Él quería decir algo, cualquier cosa, para deshacer el pasado, pero no le salía nada. Su mente repasaba los recuerdos de esa noche de hacía años, la discusión, su ira, su incredulidad. Había estado tan seguro, tan convencido de que ella lo había traicionado de alguna manera, y ahora, de pie frente a la verdad, sentía el peso aplastante de lo que había hecho. Su voz finalmente rompió el silencio, baja y cruda. «Estaba equivocado, estaba enfadado, y lo pagué contigo porque no podía manejar lo que sentía. Pensé que intentabas atraparme, pero era yo era el que estaba atrapado en mi propio miedo». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas antes de que cayeran. «No puedes explicarlo ahora», dijo en voz baja. «No puedes entrar y arreglar esto con palabras. No estabas allí cuando tuvo fiebre a las 3 de la mañana. No estabas allí cuando preguntó por qué todos los demás niños tenían papás que venían al parque. No puedes pedir perdón solo porque te conviene ahora». Sus palabras deberían haberlo alejado, pero solo lo hicieron dar otro paso adelante, esta vez más lento, su voz firme pero suave. «Tienes razón, no merezco el perdón, pero por favor, Elena, necesito conocerla. No puedo irme otra vez, no después de verla». Elena se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo como para mantenerse entera. No confiaba en él. No confiaba en sí misma cerca de él. Pero cuando miró a Lidia, que miraba a Cristián con tranquila curiosidad, algo dentro de ella cambió. No podía negarle a su hija la verdad, no para siempre. Respiró hondo y se agachó junto a Lidia. «Cariño», dijo suavemente. Este es alguien que mami conocía». Lidia inclinó la cabeza, su vocecita llena de inocencia. «¿Trabaja contigo, mami?» Elena casi sonrió.
pero el dolor en su pecho impidió que la sonrisa llegara a sus ojos. «No, cielo», susurró. «Es alguien de antes». Cristián se arrodilló lentamente para poder estar más cerca de la altura de Lidia, con cuidado de no asustarla. Sintió que el corazón se le partía en el pecho al encontrarse con su mirada. «Hola», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «Soy Cristián». Lidia lo estudió por un momento, su diminuta mano aún envuelta alrededor de los dedos de su madre. Luego esbozó una pequeña y tímida sonrisa. «Hola», respondió, y por un brevísimo segundo, algo frágil y hermoso llenó el aire entre ellos. Elena observó el intercambio, su corazón atrapado entre la ira y algo peligrosamente cercano a la esperanza. La voz de Cristián tembló cuando volvió a hablar, dirigiéndose a ella esta vez. «Por favor, Elena, sé que no puedo cambiar el pasado, pero déjame arreglarlo. Déjame al menos intentar estar aquí ahora». Ella negó lentamente con la cabeza, dividida entre la furia y el agotamiento. «¿Crees que es así de simple? ¿Que puedes simplemente aparecer y reclamar los años que te perdiste?» Él exhaló temblorosamente, sus ojos azules suplicantes. «No, pero no me iré hasta que me lo digas. Haré lo que sea necesario. Tienes mi palabra». Esa noche, después de que él se fuera, Elena se sentó junto a la cama de Lidia, observando dormir a su hija. El rostro de la niña estaba en paz, el tipo de paz que solo los inocentes podían tener. La mente de Elena repasaba cada segundo de lo que acababa de suceder, cada palabra, cada mirada. Odiaba que una parte de su corazón todavía reaccionara a él, que una sola conversación hubiera reabierto heridas que había pasado años cerrando. Pero bajo el miedo, bajo la ira, había algo más, algo que aún no podía nombrar. La verdad era que había pasado años preguntándose cómo sería si él viera a su hija, si se diera cuenta de lo que había perdido. Ahora que finalmente había sucedido, el momento no se sintió como un cierre. Se sintió como el comienzo de algo que no sabía cómo enfrentar. Al otro lado de la ciudad, Cristián estaba sentado solo en su apartamento, su mente una tormenta de emociones que no podía contener. Seguía viendo el rostro de Lidia, la forma en que le había sonreído, el sonido de su voz cuando dijo «Hola». Era inquietante y sanador a la vez. Se había perdido 5 años de su vida y no sabía si había alguna forma de compensarlo, pero sabía una cosa con certeza: no podía marcharse esta vez. Había construido su vida sobre el poder, el control, el dinero, y nada de eso significaba nada ahora. Todo lo que importaba era una niña de ojos azules y la mujer a la que había alejado. Por primera vez en su vida, Cristián Blasco no sabía qué vendría después, pero sabía que tenía que intentarlo. Los días siguientes se desarrollaron con una intensidad que ni Elena ni Cristián habían esperado. El primer encuentro los había dejado a ambos conmocionados, sus mundos inclinados por emociones que habían enterrado durante años. Elena intentó volver a la normalidad, fingir que verlo de nuevo no había agitado algo profundo y no resuelto dentro de ella. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía su expresión cuando miró a Lidia, una mezcla de asombro, culpa y ternura que se había grabado en su memoria. No podía escapar al pensamiento de que, por mucho que odiara lo que había hecho, seguía siendo el padre de su hija. Y a pesar de todo, no podía negar que Lidia merecía conocerlo, aunque le aterrara abrir esa puerta. Por su parte, Cristián ya no podía concentrarse en el trabajo. Los miembros de su junta directiva notaron su distracción. Su asistente susurraba sobre su inusual silencio, pero él
Los ignoraba a todos. Había pasado su vida persiguiendo el poder, convenciéndose de que llenaría el vacío, y sin embargo, una pequeña niña había deshecho todo lo que creía saber sobre sí mismo. Cada noche repasaba cada momento perdido, el primer cumpleaños al que no asistió, las mañanas de Navidad en las que no estuvo, las lágrimas y risas que no había compartido. El arrepentimiento era sofocante, un dolor constante que lo mantenía despierto mucho después de que la ciudad se hubiera dormido. Empezó a pasar en coche por la librería más a menudo, siempre aparcando a distancia, sin entrar nunca. No quería presionarla demasiado pronto, but necesitaba saber que eran reales, que no se habían desvanecido como un sueño. Fue en la cuarta tarde después de su confrontación que el destino decidió ponerlos a prueba de nuevo. Elena había llevado a Lidia al parque para disfrutar de una de las raras tardes templadas de invierno. La nieve se había derretido lo suficiente como para revelar zonas verdes, y Lidia corría delante con sus pequeños mitones rojos, persiguiendo palomas y riendo tan fuerte que Elena no pudo evitar sonreír a su pesar. Durante unas horas el mundo volvió a parecer normal, pero cuando se giró para coger el termo de chocolate del banco, casi se le para el corazón. Cristián estaba allí, de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del abrigo, su expresión insegura. No había tenido la intención de acercarse a ellas. Había estado pasando por allí cuando vio a Lidia jugando, su risa resonando por el parque como una melodía que no podía ignorar. Se había detenido sin pensar, y antes de darse cuenta, Elena lo había visto. Sus miradas se encontraron, y el aire entre ellos se espesó con una tensión no verbal. Elena dudó. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se fuera, pero Lidia ya lo había visto. «¡Mami, es el hombre de la tienda!», dijo alegremente, tirando de la mano de su madre. Elena tragó saliva forzando una sonrisa tranquila. «Sí, cariño, es él». Cristián dio un lento paso adelante, agachándose al nivel de Lidia. «Hola de nuevo», dijo en voz baja. «¿Te lo estás pasando bien?». Lidia asintió tímidamente, tendiéndole una pequeña bola de nieve. «Estoy haciendo un muñeco de nieve», dijo orgullosa. «¿Quieres ayudar?». El corazón de Elena se retorció ante la escena. Cristián dudó un segundo. Luego sonrió, una sonrisa real, una que no había visto en años. «Me encantaría», dijo. Juntos se arrodillaron en la nieve, sus risas mezclándose con la de Lidia mientras construían un muñeco de nieve torcido, con ramitas por brazos y una piña por nariz. Por unos momentos no pareció que el pasado estuviera sobre ellos. Fue simple, fácil, casi pacífico. Verlos juntos era como ver dos piezas de un rompecabezas encajar por fin, y esa comprensión hizo que a Elena le doliera el pecho. Cuando Lidia se fue corriendo a buscar otro palo, Cristián se levantó y miró a Elena. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme tener este momento». Ella negó con la cabeza, su voz baja. «Yo no te dejé», lo hizo Lidia. «Ella no conoce la historia entre nosotros». Él asintió, su mirada sombría. «Entonces déjame hacer una nueva historia con ella. Por favor». «No espero el perdón, Elena. Solo quiero la oportunidad de estar ahí, de conocerla». Elena suspiró, frotándose los brazos contra el frío. «¿Crees que puedo volver a confiar en ti después de todo? ¿Después de que me desecharas?». Él no se inmutó esta vez. «No, no espero que confíes en mí, pero te pido que me dejes ganármelo». La sinceridad en su tono la desarmó. Quería seguir enfadada, protegerse, pero había algo diferente en él ahora, algo roto y real.
Dices eso ahora, murmuró. Pero ¿qué pasará cuando se ponga difícil? Cuando no sea fácil o conveniente. Él la miró, sus ojos azules firmes. Entonces me quedaré de todos modos, por ella, por ti, por lo que destruí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y pesadas, y por primera vez Elena no supo cómo responder. Durante las siguientes semanas, Cristián comenzó a aparecer más a menudo, siempre con cuidado de no sobrepasar los límites. A veces pasaba por la librería y le traía a Lidia un pequeño regalo, un libro de cuentos nuevo, una chocolatina, un peluche. Otras veces se unía a ellas en los paseos por el parque, sentándose en silencio mientras Lidia parloteaba sobre sus dibujos y sueños. Elena lo observaba de cerca, esperando el momento en que se cansara, esperando que desapareciera como lo había hecho antes. Pero no lo hizo. Fue paciente, constante y, para su sorpresa, amable. Lentamente, el muro alrededor de su corazón comenzó a agrietarse. Una noche, después de acostar a Lidia, Elena se quedó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Cristián acababa de irse después de ayudar a arreglar un estante roto en el apartamento. Había sido tan extraño tenerlo allí, su presencia familiar y extraña a la vez. Cuando cerraba los ojos, aún podía oír su risa tranquila, aún podía sentir el calor de sus manos mientras trabajaban uno al lado del otro. Odiaba que se sintiera tan natural, tan seguro. Odiaba que una parte de ella aún recordara lo que se sentía al amarlo. Pero, sobre todo, odiaba estar empezando a creer que podría haber cambiado. Al otro lado de la ciudad, Cristián estaba sentado en su coche frente a su edificio, incapaz de entrar. Su reflejo en el parabrisas parecía el de un extraño. Durante años había vivido para la ambición, impulsado por la necesidad de ser intocable, pero ahora entendía lo vacío que estaba todo. El amor que había desechado había construido una vida sin él, una vida llena de risas, calidez y el tipo de felicidad que el dinero no podía comprar. Y, sin embargo, de alguna manera, se le había dado otra oportunidad de tocar esa luz de nuevo. Se juró a sí mismo, allí mismo en el silencio de la noche, que no la desperdiciaría. Costara lo que costara, arreglaría las cosas no solo por su hija, sino por la mujer a la que nunca había dejado de amar. La primavera llegó lentamente ese año, derritiendo los últimos restos de nieve y llenando la ciudad con el sonido de la lluvia y los nuevos comienzos. Elena se encontró caminando a través de esos meses en una neblina de tranquila confusión, equilibrándose entre la seguridad de la vida que había construido sola y la impredecible calidez de la que lentamente regresaba a ella. Cristián se había convertido en una presencia constante, cuidadoso, gentil, sin exigir nunca demasiado. Aparecía para recoger a Lidia de la guardería, se quedaba al fondo del auditorio durante sus pequeñas actuaciones y aprendió a hacerle trenzas lo suficientemente mal como para hacerla reír. Cada pequeño gesto resquebrajaba los muros que Elena había construido alrededor de su corazón. Quería resistirse, recordarse a sí misma que este hombre la había roto una vez tan completamente que pensó que nunca sanaría, pero cada vez que veía la forma en que miraba a su hija, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, su ira se suavizaba un poco más. Lidia lo adoraba. Era a la vez hermoso y aterrador de ver. Lo esperaba junto a la ventana cada viernes por la tarde, su pequeño rostro iluminándose cuando veía aparecer su coche. Él siempre traía algo pequeño. Una flor que había cogido, un avión de papel, un dibujo que había hecho para ella durante las reuniones, y cada vez ella le echaba los brazos al cuello
como si lo conociera de toda la vida. Elena observaba desde la distancia, su corazón doliendo al saber que así es como debería haber sido desde el principio. Pero todavía había noches en las que yacía despierta, preguntándose si estaba cometiendo un error al dejarlo entrar de nuevo. Recordaba con demasiada claridad las palabras que le había arrojado, la frialdad de sus ojos, la forma en que le había dado la espalda cuando más lo necesitaba. El amor le había costado todo una vez, y no estaba segura de poder sobrevivir a perderlo de nuevo. Cristian, por otro lado, nunca había estado más seguro de nada en su vida. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a demostrar con acciones lo que sus palabras nunca podrían reparar. Hizo cambios en su vida que sorprendieron incluso a sus socios comerciales. Rechazó tratos que lo llevarían al extranjero durante meses. Salió de la oficina más temprano. Se tomó fines de semana libres por primera vez en años. Cuando sus colegas le preguntaban qué había cambiado, él solo sonreía levemente y decía: prioridades. La verdad era que finalmente entendía lo que importaba. Ya no veía el éxito como un rascacielos de números y logros. Eran los pequeños momentos, la risa de Lidia, las cautelosas sonrisas de Elena, las cenas tranquilas donde nadie hablaba, pero todo se sentía bien. Una noche, después de un largo día, Elena se encontró sentada en el balcón de su apartamento, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. El aire olía a lluvia y a flores. Cristian se unió a ella, llevando 2 tazas de té. No habló al principio, solo le entregó la taza y se sentó a su lado, sus hombros rozándose ligeramente. Durante un rato, se sentaron en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad. Entonces él dijo en voz baja: ¿alguna vez piensas en cómo podrían haber sido las cosas si no te hubiera dejado ir? Ella lo miró, sus ojos reflejando el brillo de las luces. Todo el tiempo, admitió en voz baja. Pero pensar en ello no cambia lo que pasó. Él asintió lentamente, su mirada cargada de arrepentimiento. No, no lo hace. Pero quizás pueda cambiar lo que venga después. Ella no supo qué decir. Una parte de ella quería decirle que no arruinara esta frágil paz pidiendo más de lo que podía dar. Pero otra parte, la que había estado tratando de silenciar durante meses, quería creerle. Quería creer que la gente podía cambiar, que el amor podía sobrevivir incluso después de que todo hubiera salido mal. Cristian buscó su mano, dudó un momento y luego la tomó con suavidad. «Elena», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te lastimé más de lo que jamás podré arreglar. Pero te quiero. Nunca he dejado de quererte. Te veo con Lidia, y me mata no haber estado allí para vosotras. Pero si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú y ella merecéis». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, y por un momento no pudo hablar. La sinceridad en sus palabras, la vulnerabilidad en su expresión, era todo lo que una vez le había rogado que le mostrara, y todo lo que había dejado de creer que vería jamás. Miró sus manos entrelazadas y luego lo miró a él. «No puedes deshacer el pasado», susurró. «Pero quizás puedas ayudarme a construir algo mejor ahora». Se le cortó la respiración ligeramente y una pequeña sonrisa incrédula asomó a sus labios. «Eso es todo lo que quiero», dijo. Las semanas que siguieron fueron el comienzo de algo nuevo. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, viejas heridas que se reabrieron sin previo aviso, noches en las que Elena se apartaba por miedo y mañanas en las que Cristian no sabía cómo arreglarlo, pero seguían intentándolo. Lidia era su puente.
la pequeña pieza de magia que los mantenía avanzando incluso cuando el pasado amenazaba con hacerlos retroceder. Una tarde cálida, mientras caminaban juntos por el parque donde todo había comenzado a cambiar, Lidia corrió por delante y se volvió hacia ellos con una sonrisa. «¿Podemos vivir todos juntos ahora?», preguntó inocentemente. Elena se rió suavemente, mirando a Cristián, que sonreía de esa manera tranquila y desprotegida que ella había llegado a reconocer. «Quizás algún día», dijo Elena, pero su voz transmitía una calidez que no había estado allí antes. Esa noche, después de acostar a Lidia, Elena se quedó junto a la puerta de su hija y la observó dormir. Cristián se acercó por detrás, sus brazos dudando un momento antes de rodearla suavemente por la cintura. Ella se apoyó en él sin pensar, su cabeza descansando contra su hombro. La ciudad afuera estaba en silencio, el suave zumbido de la vida entrando por la ventana abierta. Por primera vez en años, no sintió que estuviera esperando que todo se derrumbara. El dolor del pasado no se había desvanecido, pero ya no la definía. Lo que importaba ahora era el presente, el ritmo constante del latido de su corazón contra su espalda, la suave respiración de su hija al final del pasillo, la frágil pero innegable esperanza de que quizás, solo quizás, esta vez lo harían bien. Cristián le dio un beso en la sien, su voz apenas por encima de un susurro. «Gracias por darme otra oportunidad». Elena cerró los ojos, sus labios curvándose en una sonrisa leve y cansada. «No me des las gracias», dijo en voz baja. «Solo no la desperdicies». Él la abrazó con más fuerza, y en ese pequeño y silencioso momento, rodeados de todo lo que habían perdido y encontrado de nuevo, ambos entendieron que el amor no se trataba de borrar errores, sino de elegirse mutuamente, una y otra vez, incluso después de que todo se hubiera roto. Y mientras el amanecer se deslizaba sobre el horizonte, pintando la ciudad de oro, Elena supo que, de alguna manera, contra todo pronóstico, ambos habían llegado finalmente a casa.